Y un hombre desaparecido, un productor o un propietario de una estancia en la zona del departamento de Itapúa, está desaparecido desde ayer en horas de la noche. No existe un dato preciso respecto a cuál es su situación, si permanece desaparecido o si efectivamente está secuestrado. La Policía Nacional y el Ministerio Público, ambas instituciones, incurrieron en algunas contradicciones respecto al supuesto pedido de rescate. Se habló incluso de $300.000. Los investigadores afirman que esto no es en un 100% real. Hablan de que existió una llamada, pero aparentemente desde una sede penitenciaria. Herman Verbanger, de 40 años, salió de su casa con su camioneta en Alto Verá, alrededor de las 18 horas de ayer. Su destino era verificar el ganado a 4 kilómetros de distancia, pero de esa salida ya no volvió. Allá están todos en shock y casi no se puede hablar con nadie allá, ¿verdad? Entonces yo ahora no tengo ninguna noticia, nada, no tengo nada de información para dar, para corroborar, para ayudar, ¿verdad? Los familiares intentaron toda la noche contactar con él, pero su celular ya no respondía. Los investigadores creen que Martín fue interceptado por otro rodado y que hubo forcejeo sin disparos de arma de fuego. Sus lentes evidencian la situación. En el lugar pudimos por lo menos constatar de que hubo aparentemente existe rastro de otro vehículo, ¿verdad? Que lo interceptó en este caso de esta camioneta, ¿verdad? Y asimismo presumimos que hubo forcejeo, ya que el anteojo utilizado la víctima quedó dañado y tirado en la calle, ¿verdad? Según los familiares, la Fiscalía y la Policía, no se sabe de alguna amenaza previa a este secuestro. Según los familiares, son personas que llevan una vida bastante tranquila, no hay ningún antecedente de amenaza, deuda, problemas. Y según los familiares, no, la información manejamos con los familiares en ese sentido. Ellos dicen que no hay ningún inconveniente, tanto económico, ni amenaza de por medio. La Fiscalía y Policía manejan varias hipótesis sobre si los autores son delincuentes comunes de la zona, extranjeros o el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, pero no afirman quiénes exactamente. El comisario Braulio López confirmó que hubo un supuesto pedido de rescate, pero se sospecha que no es real y que es con fines extorsivos. Se maneja el monto de $300.000. Un número desconocido, donde solicitan una suma, pero ellos no presentan prueba de vida. Nos dicen de que, bueno, recibimos ese dinero y se dijo va a ser liberado. Por eso se está tomando, como se dice, con pinzas, de tal manera no oficial. También fiscales dijeron que existe un video de pedido de rescate, pero no quisieron ahondar en detalles. Según los datos, los Herman Verwanger no son potentados económicamente en ganadería y agricultura, por lo que resulta llamativo el hecho. Taxativamente la policía no quiere calificar el caso como un secuestro. Martín es soltero, no tiene hijos y vive con sus padres.